Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es Ensuizados Express, el podcast que se graba pues cuando bien se va pudiendo, en general desde Lausana, capital olímpica internacional y capital del cantón suizo de Vaud. Este podcast se graba, muy a menudo ya últimamente desde casa, ¿no? Pero se prepara también muy a menudo en una pequeña libretita. De hecho, voy a pasar las páginas aquí a ver si lo capta el micrófono. Pues aquí tengo un montón de notas de cosas que quiero contar. ¿Y qué me pasa? Pues lo de siempre. Que quiero contar. Y hay una pequeña pandemia mundial. Y pues esto al final acabo escogiendo estos temas. Por el feedback que me dais, pues a veces os interesa y a veces no. Así que esta vez toca. Pero vamos a ir muy rapidito y así ya en el próximo capítulo hablamos de otras cosas de estas que tengo aquí en la libretita. Vamos a pasar las páginas otra vez, que me parece que queda muy bien esto como efecto de sonido. Si queréis comprarlo, yo os lo vendo. Bueno, ahí le da un golpe al micrófono, así que ha quedado mucho peor. ¿Qué pasa con el virus? ¿Qué ha pasado? Bueno, ya, en fin, yo he oído que en España se dice tiene que haber una ley de pandemias. Pues aquí hay una ley de pandemias y tampoco nos está yendo mucho mejor con respecto a algunas de las cosas. Es verdad que hay un poco de menos de caos normativo a pesar de lo federal o confederal de este país. Pero sí que hay muchas cosas que se están haciendo un poco regularmente. Una de las cositas que ha pasado ahora, que se ha por fin arreglado, y es el tema de los suizos en el extranjero. Porque hasta ahora la gente que se podía vacunar aquí en este país era la gente que tenía el seguro médico obligatorio. Creo que, no es el momento de explicar esto, pero básicamente entre la gente que tiene el seguro médico obligatorio aquí, pues son básicamente más o menos, de hecho, más o menos, efectivamente, los residentes legales, bien sean suizos que viven en Suiza, bien sean extranjeros como yo que vivimos aquí también. Esto excluye, por lo tanto, los suizos que viven en el extranjero y los extranjeros que vienen aquí, pero viven en Francia, por ejemplo, ¿no? Los frontaliers, que les llamamos por aquí. Entonces, esta gente no se podía vacunar. Tenían que depender de la política de vacunación de cada uno de sus países. Pero claro, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, con respecto a los suizos que estaban en el extranjero o que están en el extranjero todavía a día de hoy, pues a lo mejor se encuentran en algunos países que o bien no le han dado la prioridad a los extranjeros porque han preferido vacunar los nacionales, o bien están dando unas vacunas que, pues han demostrado una efectividad inferior a las que se están poniendo aquí en Suiza, por ejemplo. Con lo cual, pues había un par de cosas que se estaba mirando. Una de las opciones que se estaba mirando, que de hecho es la que me parece que ha aplicado Francia, y es que en casos de extrema necesidad y que se justifiquen, pues en las embajadas se podría vacunar al ciudadano suizo en el extranjero que así lo quisiera. Porque parece ser que con los contratos que se firmaron con las farmacéuticas quedaba prohibido el hecho de distribuir las vacunas al extranjero. Pero como técnicamente la embajada realmente es territorio nacional, pues lo mismo podría colar. Al final lo que han hecho ha sido expandir el rango de personas que tienen derecho a vacunarse gratuitamente aquí en Suiza. Y son los frontaliers, o sea, los extranjeros que trabajan aquí, aunque no estén asegurados aquí, porque de hecho cuando uno es extranjero y trabaja en Suiza, pero vive en Francia, por ejemplo, tiene derecho a escoger entre la sanidad suiza o la sanidad extranjera. Si uno está en la sanidad suiza, ya se había podido uno vacunar, pero si uno estaba con la sanidad extranjera, pues no estaba uno en el sistema y no estaba uno con este derecho a vacunarse. Así que ahora ya se incluye a esta gente, pero más importante también a los suizos residentes en el extranjero. Esto no significa que les vayan a mandar las vacunas o que se las vayan a poner en las embajadas. Lo que sí significa es que cuando vengan a Suiza sí que se pueden vacunar aquí, aunque no estén sujetos al seguro obligatorio en Suiza. Por supuesto, esto no implica tampoco que les vayamos a pagar los billetes entre todos, simplemente que cuando vengan aquí pues tendrán derecho, como todo el residente suizo con seguro de salud obligatorio, a que le pongan la vacuna gratuitamente. Hablando de franceses que atravesan la frontera para trabajar, también hay ahora franceses, muchos de hecho, que están salvando la restauración en Suiza, porque hay muchos franceses que atraviesan la frontera para ir al restaurante. ¿Y por qué? Pues porque en Francia hay el pase sanitario como en Italia, que hay que enseñarlo prácticamente para ir a cualquier lugar, y aquí en Suiza
pues eso no está de actualidad. Aquí en Suiza, creo que ya os comenté en el último episodio, se ha hecho una versión light en la cual simplemente se dice esta persona tiene un pase sanitario válido, pero no se pueden leer los detalles de si es por vacuna o por PCR, así no hay digamos, demasiada exposición de los detalles de salud de la persona, simplemente tu nombre, así con un documento de identidad puedes demostrar que eres tú, diciendo esta persona válido. Este pase light no es compatible con Europa. El pase completo sí que es compatible con Europa. Cierro el paréntesis. En Suiza realmente el pase sanitario, aparte de para viajar y para pues enseñarlo en otros países, porque el pase suizo es eurocompatible, la versión completa, la verdad es que no se está pidiendo para ir al restaurante, para ir a los museos, para nada. Se está pidiendo únicamente para ir a las discotecas. Con lo cual hay mucha gente que está contra el pase sanitario o que simplemente no lo tiene o no lo tiene todavía porque no puede. Franceses que están atravesando la frontera y que están viniendo a Suiza para ir al restaurante. De hecho, oí en la radio el otro día algún restaurador de la parte de Ginebra, que ya sabéis que Ginebra es este enclave que, en fin, perfectamente podría estar en Francia, que no se me molesten la gente de Saboya, por favor. Y bueno, pues decía este señor en la radio que le debía una botella de vino a Macron, que lo invitaba si iba a su restaurante porque le ha dado mucho business, ¿no? Mucha cifra de negocio gracias al hecho de haber instaurado el pase sanitario, que aquí todavía no. Y en la parte, esto es más gracioso, en la parte italiana, pues digamos que este efecto es mucho menos notable porque la diferencia de precio entre la restauración en el Cantón del Tesino, que es el que está ahí en Italia, y a Italia es abismal. Con lo cual, es verdad que a un francés que viene a comer al restaurante aquí le cuesta más caro, pero es que a un italiano que vive en la frontera en que va a comer al Tesino, pues digamos que comparativamente le cuesta aún más caro. Entonces, a pesar del pase sanitario, pues no le merece la pena el precio extra. Y hablando de obligar a la gente a vacunarse y a tener pases sanitarios, pues hay un jaleo jurídico que se ha abierto con sobre todo las grandes empresas americanas que obligan a sus empleados a vacunarse. Por ejemplo, Goldman Sachs, el banco de inversión, que tiene una oficina en Zurich, o sin ir más lejos, quizá una empresa que os va a sonar porque hace algunos productos en Internet, Google. Google ha dicho en los Estados Unidos que todos los empleados se tienen que vacunar y punto pelota. Entonces, claro, esto aquí entra en conflicto con las leyes suizas, ¿no? Ya dijo Google, por ejemplo, que se iba a adaptar a la legislación en cada país, pero en fin, no queda muy claro esto porque por un lado las empresas tienen la obligación de proteger a sus empleados, pero no se puede comparar el obligar a los empleados a llevar un casco y unos guantes de protección a vacunarse. Luego está, por ejemplo, la ley sobre las pandemias que permite y de hecho incita a que se obligue a vacunar a una serie de gente por una serie de empleados de un cierto grupo. Por ejemplo, en el tema sanitario, pues a lo mejor se le puede decir, pues yo que sé, en una residencia de ancianos, pues se le puede obligar a los que estén en contacto a vacunarse, ¿no? Pero digamos que, en fin, el ingeniero de Google pues se justifica un poquito menos por ese camino. Y luego está la empresa Novartis, la farmacéutica, que lo que han hecho ha sido decir, bueno, pues han hecho dos cosas. Una, decir que solamente puede ir a la oficina la gente que esté vacunada. O bien que esté testeada y con un test reciente. O sea, básicamente los requisitos que se tendrían que tener para tener un pase sanitario válido. Y si no, pues nada, sin ningún problema, que te puedes quedar de teletrabajo y ya está. Pero, claro, en vez de andar controlando a la gente, pues han hecho esto fundado sobre la confianza. Entonces, si el empleado, pues se han dado las normas y dice el empleado va a ser responsable, si viene a la oficina partimos de la base de que está vacunado o testeado negativo, y si no, pues se queda en casa y no hay mayor problema. Entonces, ya digo que todo este tema de cómo gestionar la obligación de la vacuna más allá de lo estrictamente sanitario, pues está dando un poco de quebradero jurídico. Por cierto, que al que le interese, en Zurich, Google tiene muchos empleados, tiene 4.000 empleados en Zurich, es uno de los grandes puntos neurálgicos de la infraestructura de empleados que crean productos y soporte. Y hay un montón de funciones, de hecho, no solamente ingenieros de software. Y tiene fama Google en Suiza, a pesar de que Suiza es un país que se le suele conocer por sus sueldos elevados, tiene Google en Zurich fama de ser el que mejor paga. Así que, bueno, pues nada, ahí quedan. Esta gente que se le paga mucho, pero vamos a ver cómo se gestiona con la legislación suiza el tema de
la vacuna. Y nada más, dejarlo aquí a la vuelta de las vacaciones de la gente que está volviendo. Es verdad que se está viendo que está subiendo la incidencia, aunque en Suiza se está testeando muy poco y la tasa de positivos de los test que se están haciendo es muy elevada, con lo cual esto deja pensar que a lo mejor se nos están escapando muchos casos, pero bueno, se está planteando el hecho de volver a instaurar una cuarentena a la vuelta de vacaciones, porque a pesar de todas las medidas, pues parece ser que lo mismo se los va a poner esto. Y entonces a lo mejor volvemos a entrar en una de estas dinámicas en las cuales, pues los países entran y salen de las listas y va a ser un caos de poder gestionar todo esto. Yo, de momento, las vacaciones no las tengo ni en julio ni en agosto, así que me libro de esto, aunque quizás si en algún momento me animo a salir de aquí más adelante, pues ya me han cambiado, como se suele decir, ¿no? Me han quitado la alfombra de debajo de los pies, pues ya me han cambiado las normas otra vez y ya lo iré contando. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por la escucha. Ya veis que ha sido un poco popurrí, pero tocaba hablar un poquito más de virus y de cómo vamos por aquí. Por lo demás, pues nada, las restricciones casi ni se notan. La mascarilla en la calle nunca fue obligatoria, aunque sí que era obligatoria en algunas zonas de máxima afluencia en las ciudades, ahora ya ni siquiera eso. Y bueno, pues yo personalmente, salvo cuando entro en alguna tienda o cuando me subo al transporte público, pues voy sin la mascarilla. Y lo hago mal porque cuando me la he terminado de usar, la verdad es que la pliego, me la meto en un bolsillo, fatal he hecho, lo sé. Y hasta que me vuelva a tocar. Muy bien, y hablando de hasta que vuelva a tocar, hasta que vuelva yo a grabar, muchísimas gracias por la escucha, muchísimas gracias por estar ahí. Por cierto, mención especial a un oyente que en Twitter me mencionó este podcast como el podcast que se escucha en cuanto sale, así que Hermes Argifonte, muchas gracias. Ya nos mandaste una pregunta sobre abogados hace algunos episodios, así que nada, a ti muchas gracias y a todos los demás, o sea, a ti que no te llamas así, también muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto, un saludo, nos escuchamos.